Mi hijo y su esposa se habían ido de crucero por el Mediterráneo, pidiéndome que cuidara de mi nieto, un niño de 8 años que no había pronunciado ni una sola palabra desde el día en que nació. En el instante en que la puerta principal se cerró tras ellos, el niño se quedó inmóvil, me sostuvo la mirada directamente y habló con una voz impecable clara. Abuelo, por favor, no puedes beber eso. El hielo inundó mis venas. Todo lo que creía saber se vino abajo. Alguna vez fui un guerrero, un legionario curtido en misiones en el extranjero. Ahora, regresaba a la batalla. Solo que esta vez, la lucha era por mi familia. A mis 70 años, después de servir en misiones internacionales y de enterrar a mi esposa hace 4 años, pensaba que conocía el miedo. Estaba equivocado. El verdadero terror suena como un niño de 8 años rompiendo 8 años de silencio para decirte que alguien está intentando acabar con tu vida. Mi hijo, Alejandro, entró en mi garaje poco después de las 9 de aquella mañana de octubre, con su sedán plateado brillando bajo el sol de Madrid. Su esposa, Beatriz, bajó primero. Llevaba el pelo perfecto y unas gafas de sol de diseño posadas sobre la cabeza. Papá, gracias de nuevo por esto, dijo Alejandro, cargando con el equipaje. Un crucero de 4 días por las islas, es nuestro aniversario. Lucas bajó del asiento trasero, pequeño para su edad, aferrado a ese elefante de peluche que llevaba consigo desde los 2 años. Los médicos decían que nunca hablaría, lo llamaban no verbal. Pero cuando ese niño te miraba con esos ojos castaños, yo siempre me preguntaba si estaba pasando algo más de lo que todos sospechaban. Dentro de mi cocina, Beatriz dejó una pequeña caja sobre la encimera. Mateo, te he preparado tu té de manzanilla especial, la mezcla que te ayuda a dormir. Asentí, aunque no recordaba haber mencionado problemas de sueño. Es muy importante que lo tomes 2 veces al día, mañana y noche, dijo ella, alineando los sobres con una precisión cuidadosa. He preparado suficientes para todo el tiempo que estemos fuera. A tu edad, la constancia es vital para tu salud. Algo cruzó su rostro, rápido como el ataque de una víbora. Mis instintos de combate se activaron, ese sexto sentido de territorio hostil. Pero era mi nuera hablando de té. Reprimí el sentimiento. Deberíamos irnos, dijo Alejandro desde la puerta. Le vi besar la frente de Lucas, pero sus ojos se apartaron del rostro de su hijo. No podía mirarle. Pórtate bien con el abuelo, le dijo Beatriz a Lucas. Su voz no tenía calidez. ¿Recuerdas lo que hablamos? Lucas no respondió. Nunca lo hacía. Se marcharon en un torbellino de despedidas. Me quedé en el porche, con la mano de Lucas en la mía, viendo cómo el coche desaparecía por la calle. El aire de la mañana era fresco. La puerta se cerró tras nosotros. Los dedos de Lucas se apretaron alrededor de mi muñeca, con fuerza, con urgencia. Miré hacia abajo. Había soltado su elefante. Su otra mano señalaba hacia la cocina, hacia esa caja de té. Todo su cuerpo temblaba. Lucas, me arrodillé. ¿Qué pasa, pequeño? Su boca se abrió, se cerró y volvió a abrirse. Sus ojos estaban desbordados por 8 años de palabras contenidas que finalmente se liberaban. Entonces habló. La voz era áspera, sin práctica, pero cristalina. Abuelo, susurró, con sus ojos fijos en los míos. No bebas el té. Mamá le puso algo malo. El mundo se inclinó. Mis rodillas casi cedieron. Agarré sus hombros, mirando a este niño que nunca había hablado. Ni una vez. Lucas, logré decir. ¿Acabas de hablar? Sus pequeñas manos agarraron mi camisa. El terror en su rostro era el de un adulto que sabe demasiado. Por favor, abuelo, su voz se quebró. Por favor, no lo bebas.
Mi nieto de 8 años, que no había dicho una palabra desde su nacimiento, acababa de salvarme la vida, y yo no tenía idea de cuánto más estaba a punto de contarme. Llevé a Lucas a la mesa de la cocina, con mis manos aún temblando por lo que acababa de escuchar. El niño, que había estado en silencio toda su vida, había hablado, y cada palabra hacía que mi sangre se enfriara más. Siéntate, campeón, dije, sacando una silla. Nos serví agua a los dos. Té no. Nunca más ese té. Necesito que me lo cuentes todo. Empieza desde el principio. La voz de Lucas seguía siendo áspera, como un motor que no ha funcionado en años. Pero las palabras salían constantes y claras. Tenía 5 años, dijo, mirando sus manos. Estaba en el médico con mamá. Vi un juguete que me gustaba y dije. Mamá, sin pensar. Solo una vez. El médico me oyó. Esperé, con la mandíbula apretada. Esa noche, mamá entró en mi habitación después de que papá se durmiera, su voz se hizo más baja. Dijo que si volvía a hablar sin su permiso, me enviaría a un hospital especial. Un lugar donde nunca volvería a verte a ti ni a papá. Dijo que allí les ponen inyecciones a los niños que los hacen dormir para siempre. 5 años, amenazado de muerte por decir una palabra. Tenía tanto miedo, abuelo. Sus ojos castaños se encontraron con los míos. Así que dejé de hablar con todo sobre todo. ¿Desde cuándo eres capaz de entender las cosas? Pregunté, manteniendo la voz nivelada a pesar de la rabia que crecía en mi pecho. Desde siempre, dijo con sencillez. Aprendí a leer solo cuando tenía 6 años. Con los subtítulos de la tele, con tus libros cuando los dejabas por ahí. Este niño había estado atrapado en el silencio, pero su mente había estado trabajando todo el tiempo, aprendiendo, observando, entendiéndolo todo. Escucho las conversaciones de los adultos, continuó Lucas. La gente piensa que porque no hablo, no oigo. Pero lo oigo todo. Abuelo, escuché lo del té hace 6 meses. Mamá estaba hablando por teléfono en su habitación. Yo debería estar dormido, pero la oí hablar de medicinas, de hacer que te confundieras, de asegurarse de que no despertaras. Su voz se quebró. Ahí fue cuando empecé a buscar pruebas. La cocina se sintió pequeña de repente. Mi nuera había estado planeando eliminarme durante al menos 6 meses, tal vez más. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella vigila todo lo que hago. A dónde voy, cada vez que nos visitas. Lucas entrelazó sus manos. Esta semana era mi primera oportunidad, cuando se marcharon. Cuando supe que estaríamos solos y ella no podría detenerme. 4 días. Eso era todo el tiempo que teníamos antes de que volvieran. Antes de que Beatriz se diera cuenta de que su plan había fallado. Abuelo, dijo Lucas, y algo en su voz hizo que me concentrara completamente en él. No solo escuché cosas. Guardé papeles, pruebas. Los he estado escondiendo donde mamá nunca pensaría en mirar. ¿Qué tipo de papeles? Sus investigaciones sobre ancianos y medicinas, sobre cómo hacer que la gente parezca enferma cuando no lo está. Hizo una pausa. Sobre asegurarse de que la gente no despierte. Mi nieto había estado reuniendo inteligencia como un agente entrenado durante meses, tal vez años, y solo tenía 8 años. Hay más, añadió en voz baja. Papeles sobre mí también. ¿Sobre por qué me odia tanto? Pensé en la incapacidad de Alejandro para mirar a su hijo a los ojos, en la voz fría de Beatriz cuando le hablaba. Había capas en esto que ni siquiera había empezado a comprender. La pequeña mano de Lucas apretó la mía. Está en mi habitación, abuelo. Todo lo que ha estado planeando. ¿Quieres verlo? Lucas me guió escaleras arriba hacia su cuarto, pasando por las fotos familiares que bordeaban el pasillo.
Fotos de la infancia de Alejandro. Mi esposa, María, sonriendo en su jardín. Lucas de bebé. Recuerdos de una familia normal que escondían algo podrido debajo. Su habitación todavía tenía el papel pintado de dinosaurios que yo mismo ayudé a poner cuando tenía 4 años. Había pensado que los colores brillantes podrían animarle a comunicarse. Ahora sabía que se había estado comunicando todo el tiempo, solo que no en voz alta. Pero Lucas no fue a su cómoda. En cambio, se arrodilló junto a la estructura de madera de su cama y deslizó sus pequeños dedos en un hueco debajo de una tabla del suelo que había aflojado hace mucho tiempo. Mamá cree que no entiendo nada, susurró Lucas. Solía dejar estos papeles en su escritorio cuando estábamos los dos solos en casa. Me hacía quedarme allí y verla trabajar porque sabía que no podía decírselo a nadie. Una vez recibió una llamada de emergencia y se olvidó de llevarse un sobre amarillo al baño. Lo cogí. Sabía que si me lo llevaba todo se daría cuenta, así que solo cogí las páginas más importantes y las escondí aquí. Sacó un montón de papeles doblados para que cupieran en el hueco. Mamá puso la casa patas arriba buscándolos, dijo Lucas, con miedo y orgullo mezclados en sus ojos. Incluso le gritó a papá por perder sus documentos, pero nunca sospechó de mí. Me llamó un adorno roto en esta casa. Mis manos no estaban firmes mientras despegaba aquellos papeles. El primer documento era una impresión de un sitio web médico. Signos de abuso y negligencia en ancianos. Un rotulador amarillo marcaba secciones específicas. Pérdida progresiva de memoria, aumento de confusión y desorientación, cambios en los patrones de sueño. Cada síntoma que yo había estado experimentando durante los últimos 2 años. El segundo documento me revolvió el estómago. Interacciones de medicamentos en pacientes ancianos. Los márgenes estaban cubiertos con la letra de Beatriz. Cálculos, dosis, notas sobre cómo espaciar la administración para evitar la detección. Pero el tercer documento hizo que todo fuera real. Eran notas de progreso tituladas Cronograma de MB. Con la caligrafía precisa de Beatriz. Mis iniciales. Mi vida reducida a un experimento clínico. Marzo de 2024. Primera dosis administrada, 1 miligramo de lorazepam. El sujeto está cansado, lo atribuye al envejecimiento normal. Junio de 2024. Aumento a 2 miligramos más difenhidramina. Fallos de memoria detectados. Septiembre de 2024. Se añade Solpidem. Patrones de confusión deseados alcanzados. Leí esa última línea 2 veces. Patrones de confusión deseados. Había estado siguiendo mi declive como un proyecto de ciencias, ajustando las dosis hasta obtener los resultados que quería. Entonces llegué a la entrada final. 10 de octubre de 2024. Preparada dosis concentrada para la semana del crucero. La cantidad calculada debería asegurar la resolución permanente entre 48 y 72 horas tras la administración. Mi mano tembló. Resolución permanente. Así describía ella el fin de mi vida. Como el cierre de un trato de negocios. Abuelo, dijo Lucas suavemente. Hay una cosa más sobre por qué me odia tanto. Se estiró de nuevo hacia el escondite del suelo y sacó otro papel del fondo. Resultados de una prueba de paternidad de ADN. Alejandro Benet. 0% de probabilidad de paternidad. La habitación dio vueltas. Lo leí de nuevo. 0%. Lo encontré hace 2 años, susurró Lucas, con lágrimas empezando a caer por sus mejillas. Realmente no soy tu nieto. No por sangre. Por eso mamá. Solté los papeles. Estreché a ese niño entre mis brazos con tanta fuerza que jadeó. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Escúchame, soldado. La sangre no hace a la familia.
El amor hacia la familia. El honor hacia la familia. Lo sostuve a la distancia de mis brazos para que pudiera ver mi cara, para que viera que hablaba en serio. Tú eres mi nieto. Eso no cambiará nunca. Jamás. Lucas hundió la cara en mi hombro y lloró. 8 años de miedo y silencio finalmente rompiéndose. Sostuve a este valiente niño que nos había estado protegiendo a ambos de la única manera que sabía. Cuando finalmente se calmó, nos sentamos juntos en su pequeña cama. Los papeles yacían en el suelo, esparcidos como metralla. Evidencia de un plan de 2 años para destruirme. Beatriz había sido minuciosa, metódica. Había pensado en todo, excepto en que Lucas sabía leer. No sabía que él había estado observando, aprendiendo, robando pruebas bajo sus propias narices. No sabía que su víctima había sobrevivido a cosas peores en la selva. Sostuve al niño cerca mientras la furia ardía en mi interior. Beatriz pensaba que lo había planeado todo perfectamente. No tenía idea de que estábamos a punto de usar su propia evidencia contra ella. Abajo, en mi cocina, extendí esos documentos sobre la mesa como mapas de batalla. Lucas observaba, esperando órdenes. Esto es la guerra, dije. 3 fases. Prueba médica, documentar todo, atrapar su confesión. Lucas asintió, enderezándose, listo para luchar. A las 15:15, llamé al diar. Marcos Esteban. Éramos amigos desde hacía 15 años. Marcos, necesito una analítica de sangre de emergencia hoy mismo. Confía en mí. ¿Cuánto tardas en llegar? 30 minutos. Para las 16, un enfermero me estaba extrayendo sangre. Marcos estaba en la puerta, preocupado, pero sin presionar. Tendré los resultados mañana por la mañana, dijo. De vuelta a casa, a las 17, Lucas estudiaba los documentos como planes de asalto. Tu madre va a llamar esta noche, le dije. Siempre llama el segundo día, ¿verdad? Él asintió. Necesita pensar que su plan está funcionando. Tengo que convencerla de que estoy confundido, empeorando. Pasamos la siguiente hora ensayando. Practiqué arrastrar las palabras, repetirme, olvidar cosas. Lucas me corregía cuando no era lo suficientemente convincente. A veces, parecer débil es la posición más fuerte, le expliqué. Deja que el enemigo piense que ha ganado, luego golpéalo por la espalda. El teléfono sonó exactamente a las 20. Predecible. ¿Beatriz? Respondí, dejando que mi voz sonara cansada. Ah, hola, querida. Mateo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está Lucas? Dejé que el silencio se alargara demasiado. ¿Lucas? Ah, sí. Buen chico. Tan callado. ¿Habéis estado comiendo bien? Creo que sí, aunque no recuerdo si le di de comer al niño hoy. ¿Lo hice? Dejé que se filtrara una confusión genuina. Y esta mañana, no encontraba mi cartera. Al otro lado de la mesa, Lucas me pulgar hacia arriba. Vaya, dijo Beatriz. Escuché la satisfacción que no podía ocultar del todo. Eso suena preocupante. He estado tan cansado. Sigo pensando que veo a María por la casa. Dejé que mis palabras se emborronaran. Estaba en el jardín ayer. ¿O fue? ¿Qué día es hoy? Jueves, Mateo. Es jueves por la noche. Jueves, ¿verdad? Lo repetí lentamente. ¿Has estado tomando tu té? Su voz se afiló. El té, sí. Me ayuda a dormir. Duermo tanto ahora. Arrastré las palabras. ¿Se supone que debe cansarme tanto? Es completamente normal. A tu edad, tu cuerpo necesita más descanso.
Habló sobre residencias de ancianos y ayuda profesional, sobre discutir mis opciones cuando regresaran. Hice sonidos vagos y de conformidad, interpretando a un hombre demasiado confundido para entender su propio destino. Cuando colgué, dejé la actuación inmediatamente. Lucas me miraba asombrado. Se lo ha creído totalmente. 8 años estuviste tú en silencio, dije. Yo puedo fingir confusión durante 2 días. Miré el calendario. Jueves por la noche volverían el domingo por la tarde. 48 horas para finalizar nuestra trampa. Viernes por la mañana, a las 9, el diar. Esteban llamó con resultados que confirmaban todo lo que Lucas me había dicho. Mateo, tus análisis han llegado. Lorazepam, difenidramina, zolpidem. Nada prescrito. Los niveles son peligrosamente altos. Una semana más a esas concentraciones se habría sufrido un daño cognitivo irreversible o la muerte. Cerré los ojos. Escucharlo de un médico lo hacía real de una manera que las notas de progreso no habían logrado. Sé quién lo hizo, Marcos. Necesito 24 horas para manejar esto a mi manera. Mateo, tienes que llamar a la policía ahora mismo. Para el lunes por la mañana estarás testificando en el juzgado, te lo prometo. Pero necesito un día más. Silencio. Luego, Marcos suspiró. 24 horas. Ni un minuto más. A las 11 llamé a Daniel, mi abogado desde hacía años. Daniel, si grabo a alguien sin que lo sepa aquí en España, ¿es admisible como prueba? Depende, Mateo. Si tú eres parte activa de la conversación y hay un interés legítimo para probar un delito grave, puede serlo. Cuéntame qué pasa. Te necesitaré el domingo por la tarde, sobre las 6. Para las 2 de esa tarde, Lucas y yo estábamos en una tienda de electrónica. Compré una grabadora de voz digital, lo suficientemente pequeña para esconderla, pero sensible para captar cada palabra. Calidad profesional. La probamos en el aparcamiento. Lucas se puso a 5 metros y habló normalmente. Al reproducirlo, cada sílaba se oía nítida. Esa noche, en la mesa de la cocina, tracé el plan paso a paso. La grabadora iría detrás de los libros de historia militar en la estantería del salón. Lucas jugaría tranquilamente en el suelo, silencioso e invisible, como Beatriz esperaba. Cuando llegara el momento en que ella hubiera dicho lo suficiente para condenarse, él se levantaría, caminaría hacia la estantería, sacaría la grabadora y hablaría. Lucas entrelazó sus manos. ¿Y si tengo mucho miedo? ¿Y si no puedo hacerlo? Cubrí sus manos con las mías. Has sido valiente durante 8 años, soldado. Un día más, eso es todo lo que te pido. El sábado por la mañana probamos la grabadora repetidamente, revisamos las pilas y practicamos la colocación hasta que Lucas pudo hacerlo con fluidez. Por la tarde, hicimos ensayos completos. Yo practicaba la confusión y Lucas practicaba quedarse quieto. Luego cambiamos de rol. Puedo hablar, decía Lucas, con la voz cada vez más fuerte. Siempre he podido hablar. Mamá me daba demasiado miedo. Más alto, le instruía yo. Míralos directamente. Cada palabra importa. Ensayamos 5 veces hasta que su voz sonó clara y segura. Al llegar la noche, Lucas apenas pudo cenar. Tenía el estómago revuelto por los nervios. Le conté historias de mis tiempos de servicio para distraerle, sobre jóvenes que encontraron un valor que no sabían que tenían. A la hora de dormir, Lucas me miró desde la almohada. Abuelo, ¿y si mañana sale todo mal? Entonces nos adaptamos. Pero no pasará. La verdad está de nuestro lado y tenemos las pruebas para demostrarlo. Lucas cayó en un sueño inquieto. Yo no dormí nada. Me senté en mi sillón mirando la fotografía de María, pensando en la familia y la traición. Mañana,
Alejandro y Beatriz caminarían hacia una emboscada. Solo que aún no lo sabían. El domingo a las 14, oí el coche de Alejandro entrar en la entrada. Ese sonido familiar activó algo en mí que no sentía desde mis años de servicio. La calma tensa y focalizada antes de una emboscada. Lucas y yo intercambiamos una mirada rápida en el salón. Sus ojos castaños estaban firmes, listos. Habíamos ensayado este momento durante 2 días seguidos. Me coloqué en mi sillón, con los hombros hundidos, el pelo despeinado y la camisa mal abotonada, con un lado colgando más que el otro. Incluso evité afeitarme esa mañana. El espejo me devolvía exactamente lo que Beatriz quería ver. Un hombre cayéndose a pedazos. Lucas se sentó en el suelo cerca de mis pies, con sus figuras de acción a su alrededor. Me dio un pequeño asentimiento y luego se quedó perfectamente inmóvil y en silencio, regresando al papel que había interpretado durante 8 años. La puerta principal se abrió. Mateo, ya estamos en casa. La voz de Beatriz resonó por la casa, brillante falsa. Apareció en el umbral del salón, bronceada por sus 4 días bajo el sol del Caribe. Sus ojos me recorrieron, evaluando mi apariencia desaliñada. Por una fracción de segundo, un destello de irritación cruzó su rostro, como si le sorprendiera encontrarme todavía sentado en mi silla en lugar de haber sido llevado de urgencia al hospital. Luego, compuso una expresión de preocupación. Oh, Mateo, pobrecito. Pareces agotado. ¿Te has estado cuidando? Dejé que mi mirada vagara, como si tuviera problemas para enfocar. Beatriz. ¿Habéis vuelto? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo os habéis ido? 4 días, Mateo. Solo 4 días. Repetí sus palabras lentamente, dejando que la confusión nublara mi rostro. He estado tan cansado. No recuerdo si Lucas desayunó esta mañana o si eso fue ayer. Alejandro entró detrás de ella cargando las maletas. Cuando me vio, todo el color desapareció de su cara. Papá. Dijo con la voz tensa, ¿estás bien? Beatriz le lanzó una mirada de advertencia, rápida y afilada, y luego se volvió hacia mí con esa voz empalagosa. Solo está cansado, Alejandro. A su edad, estas cosas pasan de forma natural. Se instaló en mi sofá como si fuera la dueña, acomodándose con confianza. Mateo, ¿has estado tomando tu té? La mezcla especial que te preparé. Asentí vagamente. ¿El té? Sí, el té ayuda. Duermo mucho ahora. Todo el tiempo durmiendo. No pudo ocultar el placer en su voz. Eso está muy bien. Tu cuerpo necesita descanso. Se giró hacia Alejandro. ¿Ves lo que te decía? Está decayendo más rápido de lo que pensábamos. Realmente necesitamos tener esa conversación que hemos estado posponiendo. Alejandro abrió la boca. Beatriz, quizá deberíamos. Alejandro, le cortó ella, seca y tajante, tu padre necesita ayuda. Ayuda profesional. Se volvió de nuevo hacia mí y ahora la máscara se estaba resbalando. Pude ver lo que realmente había debajo. Mateo, ¿cómo te sentirías en un lugar donde las enfermeras pudieran cuidarte, donde la gente pudiera asegurarse de que estás a salvo? Hice mi voz pequeña, derrotada. No quiero ser una molestia. Una carga para vosotros, hijos. No eres una carga, las palabras eran las correctas, pero el tono era totalmente gélido, pero la naturaleza sigue su curso. Algunas personas de tu edad simplemente se apagan más rápido que otras, especialmente cuando ya no están tan cuerdas como antes. Se estaba animando con el tema, volviéndose más audaz. Una residencia especializada en memoria sería lo mejor para todos. Así podríamos gestionar tus asuntos correctamente. La casa, las finanzas. Todas esas cosas complicadas por las que ya no necesitas preocuparte. Alejandro se movió incómodo en la puerta.
Beatriz. Ella le ignoró por completo. Todo será mucho más sencillo una vez que se hagan los arreglos adecuados, continuó, casi para sí misma. La grabadora detrás de los libros en mi estantería estaba captando cada palabra, cada cálculo frío. Yo seguía allí sentado, interpretando al anciano confundido, a la víctima fácil, dejando que pensara que había ganado. Fue entonces cuando Lucas se levantó lenta y deliberadamente. Y no caminó hacia mí. Caminó hacia la estantería. La voz de Beatriz se cortó a mitad de frase. Lucas llegó a la estantería, metió la mano detrás de los viejos libros de guerra, sacó la grabadora digital, se giró para enfrentar a su madre y habló. Esto ha estado grabando desde que entraste. El rostro de Beatriz se puso blanco. Y puedo hablar, dijo Lucas, con voz clara firme. Siempre he podido hablar. Un silencio sepulcral invadió la habitación. Beatriz abrió la boca. Eso es imposible. Eres mudo. Los médicos a los que mentiste, dijo Lucas. Fingí porque dijiste que le harías daño al abuelo si hablaba. Alejandro miró a su hijo, atónito. ¿De verdad puedes? Me puse de pie, abandonando por completo el papel de confundido. El niño ha podido hablar toda su vida, igual que yo he estado completamente lúcido durante 5 días. Beatriz tropezó hacia atrás. Tú no estás confundido. Ni lo más mínimo, dije fríamente. Resulta que dejar de tomar tu té con drogas hace milagros. Yo no sé de qué estás hablando. Le corté en seco. Saqué la carpeta de color manila de al lado de mi silla. Tenemos toda tu documentación aquí mismo. Tu investigación, tus estudios sobre drogas, tus notas de progreso. Leí en voz alta. 10 de octubre. Preparada dosis concentrada para la semana del crucero. Resolución permanente entre 48 y 72 horas. Levanté la vista. Así es como describiste el final de mi vida. Alejandro se quedó pálido. Papá, no. Ella no haría eso. Me ha estado envenenando durante 2 años, Alejandro, dije. Lorazepam, difenhidramina, zolpidem. El DIAR. Esteban hizo un análisis de sangre completo, todo está documentado. Y la grabadora lo ha captado todo, cada palabra que has dicho hoy. Busqué de nuevo en la carpeta. Pero ¿quieres saber qué es lo peor? Encontré la prueba de ADN, Beatriz. La sostuve en alto. Lucas no es hijo biológico de Alejandro. Atrapaste a mi hijo con el hijo de otro hombre. La cara de Alejandro me dijo que él ya lo sabía. Lucas dio un paso adelante. Lo encontré hace 2 años. Sé que no soy realmente un Banner. Me volví hacia él, con voz firme. Eres un Banner, soldado. La sangre no hace a la familia. El honor, sí. El rostro de Beatriz se retorció de rabia. Ese bastardo lo arruinó todo. Nunca le quise. Gritó, dándose cuenta justo después de lo que acababa de admitir. ¿Y tú? Se suponía que te apagarías en silencio. Él te estaba funcionando hasta que... Se abalanzó hacia Lucas. Si tan solo te hubieras quedado callado. Me moví por puro instinto, interponiéndome entre ellos y agarrándola por la muñeca. Tócale y será lo último que hagas. Beatriz forcejeó contra mi agarre. Suéltame. Ni siquiera es tu nieto de verdad. La sostuve con la misma firmeza con la que empuñaba un fusil hace 50 años. Ese niño tiene más honor del que tú podrías tener en 10 vidas. Miré a Lucas. Llama al 112, soldado. Intento de lesiones graves y abuso de ancianos. Lucas corrió al teléfono de la cocina. Alejandro se desplomó en la silla. Papá, lo siento. Yo no sabía que ella llegaría a...
Pensé que solo eran palabras. Sabías lo suficiente, dije. Sabías lo del niño. Sabías que ella estaba haciendo algo y elegiste el silencio. Ella me amenazó con el divorcio, con quitármelo todo. Estaba atrapado. Así que dejaste que silenciara a tu hijo durante 8 años y que envenenara a tu padre. Te convertiste en cómplice. Lucas llamó desde la cocina. Ya vienen, abuelo. 5 minutos. Las sirenas empezaron a oírse cada vez más cerca. Beatriz dejó de forcejear cuando las escuchó. Lucas se puso detrás de mí, agarrando mi camisa. Habíamos sobrevivido. Pero ver a mi hijo desmoronado en esa silla me causaba un dolor casi igual al de la traición. 3. Las ruedas de la justicia giraron lentamente, pero cuando alcanzaron a Beatriz, trituraron todo lo que había construido sobre mentiras. Esa misma tarde, la policía se la llevó esposada. Gritaba que yo había manipulado a Lucas, que el niño estaba enfermo mentalmente y que yo estaba senil. Los oficiales no dijeron nada, ya habían escuchado la grabación. Alejandro fue en un coche patrulla aparte para ser interrogado, su rostro estaba gris. Los detectives nos entrevistaron a Lucas y a mí por separado durante los 3 días siguientes. Lucas respondió a cada pregunta con su voz clara, firme. Explicó las amenazas cuando tenía 5 años, los 8 años de silencio forzado y las pruebas que había reunido. La doctora Emilia Pardo evaluó a Lucas a petición del fiscal. Su informe confirmó una inteligencia excepcionalmente alta y que el silencio forzado constituía un maltrato psicológico documentado. Lo más importante es que lo certificó como un testigo creíble. El Diar. Marcos Esteban testificó sobre los análisis de sangre. Los niveles de fármacos en mi sistema eran peligrosamente altos. Una semana más, dijo, y probablemente habría sufrido daños irreversibles o la muerte. Mi abogado, Daniel, presentó todas las pruebas. La confesión grabada, las notas de Beatriz, la prueba de ADN que mostraba el móvil del crimen y los sobres de té que la Guardia Civil analizó, confirmando que contenían las mismas drogas halladas en mi sangre. La defensa intentó alegar que yo había plantado las pruebas o que Lucas había sido coaccionado, pero no pudieron explicar las notas manuscritas de Beatriz ni su propia voz en la grabación, fría calculadora. El juicio duró 3 semanas. La evidencia era abrumadora. El juez sentenció a Beatriz a 15 años de prisión por intento de homicidio, maltrato a ancianos y abandono/maltrato de menores. Alejandro recibió 5 años de libertad vigilada, cooperó plenamente y mostró un remordimiento genuino, pero el juez dejó claro que su silencio había permitido 8 años de abuso. La vista por la custodia fue breve. Alejandro compareció voluntariamente. Renuncio a todos mis derechos parentales, le dijo al juez. Lucas se merece algo mejor. Mi padre ha sido más padre de lo que yo lo he sido nunca. El juez me concedió la tutela legal total. Un mes después, visité a Alejandro. Parecía 10 años mayor. ¿Cómo está él?, preguntó. Lucas no para de hablar, está floreciendo. A Alejandro se le llenaron los ojos de lágrimas. Bien. Eso es bueno, papá. Fui tan débil. Sé que eso no es excusa. No, no lo es, dije. Dejaste que le hiciera daño durante 8 años. Dejaste que me envenenara. Fuiste una víctima al principio, pero luego fuiste cómplice. Viviré con eso siempre. ¿Pero puedes decirle que le quiero, aunque le fallara? Me quedé en silencio un largo rato. Se lo diré. Si te perdona o no, es su elección. Gracias, papá. Y gracias por ser fuerte cuando yo no pude serlo. Me fui sin mirar atrás. No volvería a visitarle. 6 meses después, mientras la primavera daba paso al verano, Lucas y yo habíamos construido algo que pensé haber perdido cuando falleció mi esposa. Una familia.
unida no por la sangre, sino por la elección y la supervivencia. Hay una diferencia entre sobrevivir y vivir. Lucas me enseñó esa diferencia. Un sábado por la mañana, a finales de abril, estábamos en el muelle de un embalse local con las cañas de pescar. El aire olía a hierba fresca y a posibilidad. Mi presentación de ciencia sobre las ondas sonoras sacó la nota más alta de la clase, dijo Lucas con voz animada. Sonreí. No me sorprende, soldado. Estás recuperando el tiempo perdido con esa voz. La doctora Pardo dice que progreso muy bien, continuó. Cree que podría estar listo para saltar un curso el año que viene. Tu abuela habría estado tan orgullosa, dije suavemente. Los Bennett siempre hemos sido listos. Nos quedamos en un silencio cómodo. Abuelo. La voz de Lucas era más suave ahora. ¿Piensas alguna vez en mi padre biológico? No lo dudé. No, porque estoy mirando a mi nieto ahora mismo. Pero no compartimos sangre. Compartimos algo más fuerte que la sangre, dije. La sangre es un accidente del nacimiento. La familia es por quien estás dispuesto a luchar. Nosotros hicimos eso. Eso nos hace familia en el sentido más puro. Lucas guardó silencio un momento. ¿Puedo seguir siendo un Bennett? Me giré para mirarle de frente. Hijo, te has ganado ese nombre. Has demostrado más valor que la mayoría de los soldados con los que serví. Eres un Banner porque actuaste como tal cuando más importaba. Sus ojos brillaron. Quiero ser como la doctora Pardo cuando sea mayor. Ayudar a los niños que no pueden hablar porque tienen demasiado miedo. Se me cerró la garganta. Harás cosas extraordinarias, Lucas. Los entiendes como nadie más puede. ¿Crees que de verdad puedo hacerlo? Sobreviviste 8 años y nos salvaste la vida a los dos, le dije. Puedes hacer cualquier cosa. De repente, la caña de Lucas dio un tirón fuerte. Sus ojos se abrieron de par en par. Tengo algo. Trabajamos juntos para recoger el sedal. Tras un minuto de lucha, un pequeño barbo rompió la superficie brillando al sol. Lucas rió con pura alegría, un sonido que nunca daría por sentado. ¿Abuelo? Preguntó mientras volvíamos a preparar las cañas, ¿crees que papá vendrá a vernos alguna vez? Consideré la pregunta con cuidado. No lo sé. Tu padre se enfrenta a su propia culpa. Pero nosotros estamos bien. Mejor que bien. Sí, dijo Lucas con sencillez, lo estamos. A los 70 años, encontré de nuevo mi propósito. No como soldado, ni como padre decepcionado, sino como el abuelo de un niño que encontró su voz y nos salvó a ambos. Algunas familias nacen, la nuestra se forjó en la batalla, y eso la hace inquebrantable. Si sientes que algo va mal con un ser querido, investiga de inmediato. No esperes a que las pruebas caigan en tu regazo como me pasó a mí. Gracias a Dios, Lucas encontró el valor para hablar y yo tuve la claridad para escuchar. La familia no es el ADN, es quien está a tu lado cuando llega la batalla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Alejandro Martínez. Estaba de pie en el umbral del dormitorio de mi hija, observando cómo la pequeña Lucía apretaba su conejo de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A sus 7 años, era menuda para su edad, con el pelo oscuro por debajo de los hombros y unos ojos en los que, últimamente, se había instalado una tristeza impropia de una niña. Por favor, papá, susurró. Por favor, no me obligues a ir. Mi mujer, Cristina, pasó a mi lado para entrar en la habitación. El taconeo de sus zapatos sobre el parqué sonaba como un metrónomo que marcaba los últimos minutos de paz. Lucía, ya lo hemos hablado, sentenció. Es el 70 cumpleaños del abuelo Javier.
Toda la familia se reunirá en su finca a las afueras de Madrid. No es negociable. No quiero. La voz de Lucía se quebró en un grito. Se lanzó hacia mí, aferrándose a mis piernas. Papá, por favor. Me portaré bien. Haré todo lo que quieras. Me puse de cuclillas para encontrarme con la mirada de mi hija. Por dentro, me quedé helado. Lucía siempre había sido tímida, pero esto era algo distinto. En los últimos 3 meses, parecía otra niña. Pesadillas nocturnas, había vuelto a hacerse pis en la cama, rechazaba la comida y entraba en histeria cada vez que mencionábamos visitar a los padres de Cristina. Cristina, quizá deberíamos. No. La voz de mi mujer fue tajante, como un latigazo. No voy a empezar otra vez con esta conversación, Alejandro. Mi madre lleva meses planeando esta fiesta. Lucía solo está caprichosa. Tiene 7 años, mírala. Solo está haciendo un drama. Lucía temblaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. No quiero que el abuelo. Se cayó de golpe, lanzando una mirada aterrorizada a su madre. ¿Qué el abuelo qué, cariño? Intenté hablar con la mayor suavidad posible. Nada, susurró Lucía, quedándose repentinamente inmóvil, como un animalillo asustado. Cristina la agarró del brazo, tirando de ella. Basta. Salimos en 10 minutos. Ve a lavarte la cara. Llevaba 9 años con Cristina, 8 de ellos casados. Nos conocimos en la escuela técnica, donde yo estudiaba ingeniería eléctrica después de mi paso por la Armada. Ella era magnífica. Segura de sí misma, de una familia influyente del norte del país. Su padre, Javier Escudero, poseía una red de concesionarios de lujo, y su madre, Elena, gestionaba una boutique de élite. Su mundo consistía en recepciones en clubes privados y cenas en villas, un contraste enorme con mi infancia en el sistema de acogida. Había trabajado sin descanso para darnos una vida digna. Ahora tenía mi propio negocio de instalaciones eléctricas, con 15 empleados a mi cargo. Lo había levantado todo desde cero por esta familia. Pero, al mirar a Lucía, sentí un bloque de hielo crecer en mi pecho. Cristina está aterrada de verdad. Podemos saltarnos una fiesta. Mi mujer se giró hacia mí, con los ojos echando chispas de rabia. La familia es lo primero, Alejandro. Me da igual la fase tonta por la que esté pasando Lucía. Mis padres siempre han sido generosos con nosotros. Mi padre te dio el capital inicial cuando abriste la empresa. Lo menos que podemos hacer es presentarnos en su aniversario. Esa deuda. Siempre la recordaba. Hacía mucho que había devuelto hasta el último céntimo con intereses, pero Cristina lo usaba como un arma cada vez que yo cuestionaba la autoridad de su familia. No pido cancelarlo todo, dije con cautela. Propongo que Lucía y yo nos quedemos en casa. Diles a tus padres que se siente mal. ¿Y cómo voy a quedar yo? ¿Qué clase de madre pareceré? Su rostro, perfectamente maquillado, se distorsionó por el enfado. No. Vamos toda la familia, y punto. Arrastró a Lucía al baño. Oí los sollozos de mi hija tras la puerta cerrada y la voz cortante de Cristina exigiéndole que dejara de comportarse como un bebé. Saqué el teléfono y envié un mensaje a mi amigo Omar, dueño de una agencia de seguridad. Solo comprobando, ¿sigue todo en pie para la instalación de la semana que viene? La respuesta llegó rápido. Todo en pie. ¿Tú cómo estás? No suenas como siempre. Me quedé mirando el mensaje y luego borré mi borrador de respuesta. ¿Qué podía decir? Mi intuición gritaba que algo terrible estaba pasando, pero no tenía pruebas. Solo una niña muerta de miedo y una mujer que se negaba a escuchar. Media hora después ya estábamos en el coche. Lucía iba sentada atrás, silenciosa, mirando por la ventana con ojos vacíos.
Llevaba un vestido rosa que Cristina había elegido, el pelo perfectamente peinado y recogido con un lazo. Parecía una muñeca de porcelana ideal. Capté su mirada en el espejo retrovisor. Lucía, si me necesitas, estoy aquí. Tienes tu teléfono, ¿verdad? Cristina me lanzó una mirada venenosa. No va a llevar el teléfono a una fiesta familiar. Es ridículo. Tiene 7 años. Los niños de ahora tienen móvil. No en casa de mis padres. Tienen normas sobre los aparatos durante la convivencia familiar. Cristina estiró la mano hacia atrás. El teléfono, Lucía. Rápido. Con dedos temblorosos, Lucía le tendió la vieja concha que yo le había dado para emergencias. La casa de los Escudero estaba en una urbanización exclusiva a las afueras de Madrid. Una villa lujosa con columnas y una entrada circular ya llena de coches de alta gama. Aparqué en la calle y caminamos hacia la casa. El propio Javier Escudero abrió la puerta. Un hombre alto, de pelo canoso y una sonrisa amplia que nunca llegaba a sus ojos. En su juventud había jugado al fútbol y aún conservaba esa seguridad agresiva en cada movimiento. Pero si es mi nieta favorita. Lucía se quedó literalmente petrificada. Sentí como su pequeña mano se clavaba en mi palma. Vamos, ve a darle un abrazo al abuelo, dijo Javier, abriendo los brazos de par en par. Lucía no se movió. Sentía la tensión en cada músculo de su pequeño cuerpo. Cristina soltó una risa nerviosa. Hoy está un poco tímida. No pasa nada, pronunció Javier con voz melosa. Ya vendrá conmigo cuando esté lista. Tenemos toda la tarde por delante. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo entre el desafío y la burla. Dentro, la casa estaba llena de parientes. Elena Escudero apareció ante nosotros envuelta en una nube de perfume caro, abrazando a Cristina y apenas rozando mi mejilla con un beso de cortesía. ¡Qué alegría que hayáis venido! Alejandro, los hombres están en la terraza. Cristina, necesito tu ayuda en la cocina. Lucía se aferró a mi mano como a un salvavidas. ¿Puede Lucía quedarse conmigo? Pregunté. La sonrisa de Elena se volvió tensa. No seas tonto. Los niños están jugando en la sala de juegos de la planta baja. Lucía sabe dónde está. En realidad, preferiría. Alejandro. El tono de Cristina sonó como una advertencia. Deja que juegue con sus primos. En ese momento apareció el hermano de Cristina, Diego. A las 2 de la tarde ya estaba visiblemente alegre por el alcohol. «Hey, pequeña Lucía. ¿Quieres ver el billar nuevo que ha comprado el abuelo?» Antes de que pudiera objetar, Diego cogió en brazos a una Lucía que se resistía. «Vamos, bicho». «Diego, ponla en el suelo», dije con dureza. Todo el mundo se calló. El rostro de Elena se volvió gélido. ¿Algún problema, Alejandro? Sentí el peso de 20 pares de ojos sobre mí. Esta familia nunca terminó de aceptarme. El chico del hospicio que tuvo suerte al casarse bien. Cristina siempre me suplicaba que intentara encajar y no causara problemas. Ningún problema, solté finalmente. Solo pensaba que Lucía estaría más cómoda. Los niños siempre juegan abajo durante las fiestas, interrumpió Elena con firmeza. Es la tradición. Se lo pasan mejor así. Diego llevó a Lucía hacia la puerta de la planta del sótano. Ella me miró y en sus ojos había una súplica. Y después, la puerta se cerró. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Apuré una cerveza en la terraza, manteniendo conversaciones vacías con los socios de Javier. Cada 15 minutos buscaba una excusa para entrar en la casa, intentando llegar a la sala de juegos, pero siempre me interceptaban. O Elena necesitaba mover unas sillas, o Javier quería enseñarme su coche nuevo, o Diego venía con rollos sobre inversiones increíbles.
A las 4:30, finalmente, logré llegar a la puerta. Desde abajo se oían gritos y risas infantiles, pero no oía la voz de Lucía. Bajé las escaleras. 5 niños jugaban a la consola. Lucía no estaba entre ellos. ¿Dónde está mi hija? Le pregunté a mi sobrino, un chaval regordete de 10 años. No sé. Hace rato que no la veo. El corazón me empezó a latir más rápido. Subí las escaleras corriendo, apartando a los invitados. Cristina estaba en el comedor, decorando la tarta con su madre. Cristina. ¿Dónde está Lucía? Abajo con los demás niños. ¿De qué hablas? No está allí. ¿Dónde está? Cristina intercambió una mirada rápida con Elena. Estará en el baño. Deja de entrar en pánico. ¿En cuál exactamente? Alejandro, me estás avergonzando. Está bien. Revisé los 3 baños de la planta principal. Vacíos. La gente se congregaba en el salón para sacar la tarta. Subí a la segunda planta, a pesar de los gritos de Elena diciendo que los invitados no tenían permitido subir. 4 dormitorios. Vacíos. Y entonces lo oí. Un sonido sordo, ahogado, proveniente del dormitorio principal al fondo del pasillo. Abrí la puerta de par en par. Javier Escudero estaba sentado en el borde de la cama. Lucía estaba frente a él. Su vestido rosa estaba arrugado, el lazo había desaparecido. Su rostro estaba pálido, ausente, y las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin hacer ruido. Javier levantó la cabeza con calma. Ah, aquí estás. Lucía se encontraba un poco mal y la he traído aquí, donde hay más tranquilidad. Cada instinto que desarrollé durante mis años de servicio en el ejército gritó peligro. La mano de Javier descansaba sobre el hombro de Lucía. Con demasiada propiedad. Con demasiada familiaridad. Lucía, ven aquí, dije en voz baja. Se lanzó hacia mí como si su vida dependiera de ello y escondió la cara en mi pecho. Temblaba tanto que le castañeaban los dientes. La cogí en brazos, apretándola contra mí. Nos vamos. Ahora mismo. Espera un momento, Javier se levantó. No me detuve a escuchar. Bajé con Lucía en brazos, pasando por delante de los invitados impactados y de los gritos de protesta de Cristina. La abroché en su silla y arranqué a toda prisa. Papá. La voz de Lucía era minúscula. Estás a salvo, cariño. Estoy contigo. Me duele la tripa. Vamos al hospital. Todo va a salir bien. No se lo digas a mamá. Por favor, no se lo digas a mamá. Eso me dejó helado. ¿Por qué, pequeña? Pero Lucía cerró los ojos, sumergiéndose en algún lugar profundo dentro de sí misma. Conduje hasta el hospital Nuestra Señora, donde trabajaba como pediatra una conocida mía, Patricia López. El año pasado le había reformado la instalación eléctrica de su casa y manteníamos el contacto. Si alguien podía ayudar sin hacer preguntas innecesarias, era ella. Entré en urgencias. La enfermera de guardia, al ver mi cara, llamó inmediatamente a Patricia. Apareció en un minuto y su mirada profesional evaluó la situación al instante. Alejandro, ¿qué ha pasado? No lo sé con seguridad. Necesito que la examinen. Y necesito documentarlo todo. Absolutamente todo. Patricia me miró a los ojos, y en ese gesto hubo una comprensión amarga. Box 3. Ven conmigo. 2 horas después, estaba sentado en un pequeño despacho de consultas. Mis manos estaban tan apretadas que los nudillos me dolían. Patricia había llamado a la doctora Martínez, experta en medicina forense de menores. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos pero serios, se sentó frente a mí.
Señor Martínez, voy a ser directa. Su hija ha sufrido abusos sexuales. Basándome en las pruebas físicas y en sus propias palabras, esto ha sucedido durante al menos 3 meses. La habitación empezó a dar vueltas. Me quedé sin aliento. ¿Ha dicho algún nombre? Mi voz sonaba extraña. Sí. Ha nombrado al abuelo, Javier Escudero. El mundo se derrumbó. ¿Cómo de grave es? Lo suficiente como para que esté obligada por ley a contactar inmediatamente con servicios sociales y con la policía. Ya lo he hecho. Hay una detective de camino. Me levanté de golpe, necesitaba moverme, necesitaba golpear algo, destruir algo. Ella me lo suplicó. Me suplicó no ir allí. No es culpa suya. Aún así la obligué. Mi mujer la obligó. La expresión de la doctora cambió. Señor Martínez. Durante el examen, Lucía ha dicho algo que me preocupa. Ha dicho. Mamá lo sabe. Mamá me dijo que tenía que ser buena con el abuelo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier impacto físico. ¿Qué? No puedo confirmar que sabía su mujer y que no. Eso lo decidirá la investigación. Pero era mi deber transmitirle sus palabras. En ese momento, Patricia entró en la sala. Alejandro, hay algo más. Tienes que ver esto. Me tendió su teléfono. Después de que te fueras de la fiesta, me ha llamado una conocida. Es vecina de los Escudero y estaba en el cumpleaños. Se llama Isabel. Vio cómo te ibas con Lucía y se preocupó muchísimo. Llevaba meses sospechando que algo no iba bien. ¿Qué ha visto? Lucía no ha sido la primera, Alejandro. Isabel vio a Javier con otra nieta hace 2 años. Se lo comunicó a Elena Escudero. ¿Y qué hizo Elena? Según Isabel, Elena le dijo que no se metiera en asuntos ajenos y le prohibió volver a acercarse a su familia. Isabel ha estado atormentada por la culpa todo este tiempo. Me desplomé de nuevo en la silla. Toda la familia de mi mujer. Ellos lo sabían. Isabel está dispuesta a testificar, añadió Patricia. Ha llevado un registro. Fechas, horas, todo lo que ha visto. Le tiene pánico a Escudero. Javier la amenazó con denunciarla por calumnias, pero ahora no puede callar más. Llamaron a la puerta. Entró una mujer de unos 40 años con mirada afilada. ¿Señor Martínez? Soy la detective Débora Vázquez. Necesito hablar con usted sobre su hija. La detective Débora Vázquez me llevó a una pequeña sala de interrogatorios privada. Sus movimientos eran precisos, el rostro endurecido por años de ver lo peor de la sociedad madrileña. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. Alejandro, necesito que me escuches con mucha atención, dijo en voz baja. Javier Escudero no es solo un empresario rico. Es un hombre con contactos en la Audiencia Nacional, en el Ayuntamiento y en la Jefatura de Policía. Si vamos a hundirlo, no podemos cometer ni un solo error procesal. Lo que mi hija ha dicho. Empecé a decir, pero se me quebró la voz. Lo que Lucía ha dicho es suficiente para abrir una investigación, pero necesitamos pruebas físicas y testimonios sólidos. El informe de la doctora Martínez es demoledor. Pero ahora mismo, su esposa está afuera, en la sala de espera, con 2 abogados de la familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cristina ya estaba aquí. Y no venía sola. Ella no puede ver a Lucía, dije, sintiendo que la rabia volvía a hervir en mi sangre. Si sabía lo que estaba pasando. Si lo permitió. Legalmente, ella sigue siendo su madre y no hay una orden judicial que le impida el contacto, explicó Débora. A menos que usted solicite medidas cautelares urgentes. Dado el testimonio de la niña sobre la posible complicidad de la madre, puedo solicitar una orden de alejamiento temporal mientras Servicios Sociales evalúa el entorno familiar.
Hágalo. Por favor, hágalo ahora. Salí del despacho directo a la sala de espera. Cristina estaba allí, impecable en su traje de diseño, flanqueada por dos hombres de gris que sostenían maletines de piel. Parecía más preocupada por el escándalo que por el estado de su hija. Alejandro, por fin, dijo ella, acercándose. ¿Qué es esta locura? Los abogados dicen que has hecho acusaciones gravísimas. Mi padre está devastado. ¿Tienes idea del daño que estás haciendo a la reputación de la familia? La miré como si fuera una extraña. ¿Dónde estaba la mujer de la que me había enamorado? ¿En qué momento el apellido Escudero se había vuelto más importante que la vida de nuestra hija? Lucía está en una cama de hospital, Cristina. Tiene lesiones físicas. Ha nombrado a tu padre. Y ha dicho que tú lo sabías. Cristina palideció un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Lucía es una niña con una imaginación hiperactiva. Ha estado confundida últimamente. Ha estado aterrada. Rugí, ignorando las miradas de los presentes. Aterrada de ir a esa casa. Y tú la obligaste. Uno de los abogados dio un paso al frente. Señor Martínez, le sugiero que cuide sus palabras. Estamos hablando de una calumnia que puede costarle muy caro. El señor Escudero es un ciudadano ejemplar. El señor Escudero es un monstruo, le interrumpí. Y si vuelven a mencionar su nombre en mi presencia, olvidaré que estamos en un hospital. Débora Vázquez intervino en ese momento. Señor Escudero, debido a las declaraciones de la menor y a los indicios de riesgo, se ha tramitado una orden de alejamiento de urgencia. Usted no puede acercarse a Lucía ni a su domicilio habitual hasta que el juez de guardia dicte lo contrario. Por favor, abandonen el hospital. Esto es ridículo. Gritó Cristina. Soy su madre. Alejandro, no permitas esto. Vete, Cristina, dije fríamente. Ve con tu padre. Asegúrate de que tenga un buen abogado, porque voy a usar cada euro que he ganado, cada contacto que tengo y cada gramo de mi energía para que pase el resto de su vida en la cárcel de Soto del Real. Cuando se fueron, el silencio en el pasillo me pareció sepulcral. Regresé a la habitación de Lucía. Estaba dormida, conectada a un monitor que pitaba rítmicamente. Parecía tan pequeña en esa cama de hospital. Esa noche no dormí. Pasé las horas contactando a Omar. Necesito que vigiles mi casa y que pongas a 2 de tus mejores hombres en la puerta de la habitación de mi hija, le dije por teléfono. No me fío de la policía local. Los Escudero tienen a mucha gente en nómina. Hecho, Alejandro. Estaremos allí en 20 minutos, respondió Omar. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabel, la vecina de los Escudero de la que me habló Patricia. Alejandro. Lo siento tanto, sollozaba al otro lado de la línea. Debí hablar antes. Tengo fotos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Fotos de qué, Isabel? De lo que pasaba en el jardín de la villa. Y tengo copias de los correos que le envié a Elena Escudero hace 2 años advirtiéndole sobre Javier. Ella me amenazó con arruinar mi negocio si decía algo. Pero ya no tengo miedo. Mi hija también tiene la edad de Lucía. No puedo seguir viviendo con esto. Isabel, escucha. Necesito que esas pruebas lleguen a la detective Vázquez. Ella es de confianza. Lo haré. Pero ten cuidado, Alejandro. Javier está moviendo hilos. Han dicho en las noticias que hay un incidente familiar y que tú estás sufriendo un brote psicótico. Están intentando invalidar tu testimonio. Colgué el teléfono, sintiendo una náusea profunda. La maquinaria de los Escudero ya estaba en marcha. Intentarían presentarme como un padre inestable que secuestró a su hija del cumpleaños. Pero no contaban con algo.
Yo no era el chico huérfano e indefenso que conocieron hace 10 años. Ahora era un hombre que lo tenía todo que perder y nada que temer. Fui al despacho de la doctora Martínez. Necesito el informe completo de toxicología de Lucía, pedí. ¿Por qué, Alejandro? Porque ayer, antes de salir de la fiesta, noté que Lucía estaba demasiado ausente. No solo asustada, sino sedada. La doctora Martínez frunció el ceño y revisó los resultados preliminares en su ordenador. Sus ojos se abrieron de par en par. Tienes razón. Hay trazas de benzodiazepinas en su sangre. Un sedante potente, Alejandro. A una niña de 7 años. Se lo dieron para que no gritara. O para que no recordara, concluí, sintiendo que el mundo se volvía oscuro. ¿Quién preparó su bebida ayer? Eso tendrá que determinarlo la policía. Salí del hospital y fui directo a mi oficina. Necesitaba revisar las cuentas. Sabía que Javier Escudero había estado lavando dinero a través de una de sus empresas de automoción, me lo había comentado una vez, borracho, creyendo que yo era de los suyos. En aquel entonces no le di importancia, pero ahora. Ahora ese sería el clavo final en su ataúd. Si la justicia por el abuso era lenta, la justicia por delitos fiscales en España podía ser implacable si se presentaban las pruebas adecuadas a la agencia tributaria. Llamé a mi contable, un hombre meticuloso llamado Rafael. Rafael, necesito que analices cada factura de los trabajos que hicimos para el Grupo Escudero en los últimos 5 años. Busca cualquier discrepancia, cualquier pago en B, cualquier cosa que huela a podrido. Alejandro, eso es mucho trabajo. ¿Pasa algo? Pasa que voy a desmantelar un imperio, Rafael. Y necesito que me ayudes a poner los explosivos. Mientras tanto, en el hospital, Lucía se despertó. Sus ojos buscaron los míos y, por primera vez en meses, no vi solo miedo. Vi alivio. Papá. ¿Ya no tengo que volver a la casa de los abuelos? Me senté a su lado y le tomé la mano con suavidad. Nunca más, Lucía. Te lo prometo por mi vida. Nadie volverá a hacerte daño. Mamá se enfadará, susurró ella. Mamá ya no manda aquí, mi amor. Ahora solo importas tú. Esa tarde, la detective Vázquez volvió con noticias. Habían registrado la villa de los Escudero. No habían encontrado a Javier, se había ido de viaje de negocios a Marbella. Pero habían encontrado algo más. Un sistema de cámaras ocultas en la habitación de invitados y en la sala de juegos del sótano. El servidor central ha sido borrado, dijo Débora con frustración. Pero nuestros técnicos están intentando recuperar los datos. No se molesten, dije, sacando una pequeña unidad USB de mi bolsillo. Cuando instalé el sistema de iluminación inteligente en esa villa el año pasado, Javier me pidió que lo conectara a su red de seguridad. Creé una copia de seguridad automática en la nube por protocolo de mantenimiento. Él nunca lo supo. Débora me miró, sorprendida. ¿Me estás diciendo que tienes acceso a las grabaciones? Tengo acceso a todo, Débora. Incluyendo lo que pasó ayer en la habitación principal. Entregué la unidad USB a la detective Vázquez. En ese pequeño trozo de plástico estaba la caída de la dinastía Escudero. Débora la conectó a su portátil y, tras unos minutos de silencio tenso, su rostro se transformó. Lo que vimos en la pantalla no solo era una prueba de abuso, era una prueba de la absoluta falta de humanidad de Javier y de la complicidad silenciosa de Elena. Con esto, dijo Débora con voz gélida, no solo irá a prisión. Se quedará allí para siempre. Pero Javier Escudero no se iba a rendir sin luchar. Esa misma tarde, mientras yo estaba con Lucía en el hospital, recibí una notificación en mi móvil. Mi cuenta bancaria personal y las cuentas de mi empresa habían sido bloqueadas por una supuesta investigación por irregularidades fiscales. Cristina había movido sus hilos.
Poco después, mi abogado me llamó, frenético. Alejandro, el equipo legal de los Escudero ha presentado una demanda civil contra ti. Te acusan de alienación parental y de haber drogado a Lucía tú mismo para incriminar a Javier. Han conseguido que un juez de instrucción amigo de la familia firme una orden de comparecencia inmediata. Que vengan, respondí con calma. Estoy en el hospital con 3 guardaespaldas armados y una detective de la Policía Nacional. Sin embargo, el ataque más bajo estaba por llegar. Esa noche, los principales canales de noticias locales empezaron a difundir una historia. Empresario hecho a sí mismo sufre brote psicótico y mantiene a su hija como rehén en un hospital. Publicaron fotos mías de cuando era adolescente en el centro de menores, intentando pintarme como un criminal inestable. Miré a Lucía, que dormía profundamente gracias a la medicación. Ella era lo único que importaba. Al día siguiente, la policía local, que seguía órdenes de intereses oscuros, intentó entrar en la habitación para escoltar a Lucía de vuelta con su madre. Mis hombres, los veteranos de Omar, bloquearon la puerta. El hospital se convirtió en una zona de guerra diplomática. Fue entonces cuando decidí jugar mi última carta. Llamé a Rafael, mi contable. Rafael, ¿tienes lo que te pedí? Sí, Alejandro. Y es peor de lo que pensábamos. Javier no solo lava dinero de sus concesionarios. Está moviendo fondos de una red de casinos ilegales en la Costa del Sol. Y aquí está el detalle. Hay transferencias directas a la cuenta de la Fundación de Beneficencia que dirige Elena Escudero. Y pagos mensuales a un alto mando de la Policía Local de Madrid. Envíalo todo a la Agencia Tributaria y a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Pero no lo hagas de forma anónima. Hazlo en mi nombre. A las 2 horas, el ambiente cambió. La UDEF entró en juego, y los contactos de Javier en la policía local se evaporaron al instante. Nadie quiere hundirse con un barco que se quema por corrupción fiscal y abusos infantiles. Mientras tanto, en un programa de televisión nacional en horario de máxima audiencia, apareció Isabel, la vecina. Llevaba consigo las grabaciones y los correos electrónicos. Su testimonio rompió la presa de silencio. En cuestión de minutos, el hashtag Justicia para Lucía se hizo viral en toda España. Javier Escudero fue detenido en una gasolinera cerca de la frontera con Portugal. Intentaba huir en un coche alquilado con 200.000 euros en efectivo. Elena Escudero fue arrestada en su boutique de la calle Serrano, acusada de encubrimiento y blanqueo de capitales. Y luego estaba Cristina. Ella vino al hospital una última vez, ya sin abogados y con el rostro desencajado por el llanto. Alejandro, por favor. Yo no sabía que era tan grave. Yo solo quería proteger el honor de la familia. El honor no existe en una casa donde se lastima a los niños, Cristina, le dije, impidiéndole el paso. Elegiste el apellido de tu padre antes que la seguridad de tu hija. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Le entregué los papeles del divorcio y una copia de la demanda por negligencia criminal que mis abogados habían redactado. No vuelvas a acercarte a nosotros. Nunca. 6 meses después. Vivimos en una pequeña casa cerca de Valencia, frente al mar Mediterráneo. Vendí mi empresa en Madrid y abrí una nueva aquí, más pequeña, más tranquila. Lucía está yendo a terapia 3 veces por semana con una especialista increíble llamada Carmen. El proceso judicial fue largo y doloroso, pero terminó con una sentencia histórica. Javier Escudero fue condenado a 45 años de prisión. Debido a su edad y a la gravedad de los delitos, lo más probable es que muera tras las rejas en la cárcel de Extremera. Elena recibió 8 años por encubrimiento y delitos financieros. Cristina perdió la patria potestad y fue condenada a 2 años de servicios sociales y libertad vigilada por negligencia. Hoy es un domingo soleado. Lucía está en la orilla, recogiendo conchas con su nuevo perro,
un Golden Retriever llamado Rayo. Se ríe. Es un sonido que hace un año pensaba que nunca volvería a escuchar. Me senté en la arena con una cerveza bien fría y miré el horizonte. Me sentía cansado, con cicatrices emocionales que tardarían años en cerrar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Hice lo que tenía que hacer. Destruí un imperio para salvar a una persona. Y lo volvería a hacer 1000 veces más. Lucía corrió hacia mí, con la cara iluminada por el sol. Mira, papá. He encontrado una estrella de mar. La levanté en brazos y la estreché contra mi pecho. Es preciosa, cariño. Como tú. La justicia en España puede ser lenta y a veces parece que favorece a los que tienen dinero, pero aprendí que cuando la verdad es tan brillante como el sol de Valencia, no hay sombra lo suficientemente grande como para ocultarla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.